Damos gracias a Dios por que nos permite cantarle, que nos permite alabarle. Y una vez más, sean bienvenidos a esta iglesia, sean bienvenidos cada uno de ustedes, los que nos visitan el día de hoy, los que estamos en casa, bienvenidos. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de reunirnos, ¿verdad? De estar aquí, ¿verdad? De poder juntos aprender de la palabra, juntos aprender de sus enseñanzas y le damos gracias a nuestro Dios por ello. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio y esa bendición. A ti la alabanza, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Y Padre eterno, te damos gracias porque hoy nos permites continuar con nuestra serie, la cual lleva por título, si lo sabes, vívelo. Y hermanos, esto sería el tema número 31, que lleva por título Oración y fe más allá de la sanidad. Oración y fe más allá de la sanidad. Y damos gracias a Dios porque ya estamos prácticamente, hermanos, terminando la carta de Santiago, que es la serie que llevamos. Simplemente 2 versículos más después de estos que vamos a estudiar el día de hoy, y prácticamente estamos terminando, la carta de Santiago. Así que vamos a Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 18, vamos a estar leyendo ahí. Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 18, y vamos a ver qué es lo que Santiago nos va a enseñar el día de hoy. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora. Agradecemos tu amor y tu bondad, Señor, sobre nuestras vidas y el que nos des la bendición de poder estar aquí. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad sobre nosotros durante la semana. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea ayudándonos para exponer tu palabra de una manera clara, de una manera fiel, de una manera entendida, Señor, y que podamos ser fiel a ella, al texto, Señor. Gracias porque tú nos bendices a través de tu palabra. Señor, que no salgamos como entramos, sino que salgamos transformados y confrontados por medio de tu palabra, para que, Señor, nuestros corazones sigan siendo moldeados a tu imagen y a tu semejanza, y que cada día menguemos nosotros para que tú crezcas en nuestras vidas, Dios. Hoy te lo pedimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Y hermanos, una de las cosas que podemos ver y saber es que, sin duda alguna, estos textos son textos que son muy conocidos dentro del pueblo evangélico, ¿sí? Y estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, son unos de los versículos más malinterpretados y más debatidos en cuestión de su aplicación y en cuestión de lo que hablan respecto a la oración, respecto a la sanidad, respecto al aceite. Y es que a simple vista, hermano, pudiera parecer o pareciera que el texto está enseñando que los creyentes que están enfermos pueden esperar la sanidad física mediante la oración de los ancianos. Pareciera a simple vista que esto debe ser una regla, un absoluto
dentro de lo que Santiago está hablando. Sin embargo, interpretándolo de esta manera, hermano, lo que estamos haciendo es sacarlo de la armonía con el contexto de lo cual venimos hablando y hemos hablado las semanas anteriores. Es decir, hermano, no tendría armonía con lo que Santiago ha venido hablando, y como vimos la semana pasada, hermanos, el sufrimiento que Santiago tiene en mente es el poder, hermano, el maltrato que vienen recibiendo. Recuerde que hablábamos de los ricos opresores. Recordemos que Santiago termina diciendo que mientras viene la segunda venida de Cristo, ellos tienen que permanecer firmes, tienen que permanecer fieles, y viene hablando de ese maltrato, de ese abuso, no de la enfermedad física necesariamente. Entonces, el versículo 14 dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, a simple vista le decía, hermanos, pareciera que Santiago sí está hablando de que los creyentes que están enfermos pueden esperar la sanidad física mediante la oración de los ancianos, como diciendo, es que tiene que ser así, esto es una regla que tiene que suceder. Y las palabras que se malinterpretan aquí en este texto, hermano, es enfermos, ungir con aceite, las cuales, hermano, es donde sacamos de contexto lo que Santiago está hablando, y es que la palabra griega asteneo, que traduce enfermo, hermano, aparece alrededor de 18 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esta palabra enfermos aparece alrededor de 18 veces en el Nuevo Testamento, y alrededor, hermano, de 14 veces se emplea para referirse a debilidad emocional o espiritual. Es decir, 14 veces de esas 18 que se emplean en el Nuevo Testamento, esta palabra griega, asteneo, que traduce enfermos, se aplica o se traduce como debilidad emocional o debilidad espiritual. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué está hablando Santiago? ¿De qué está hablando Santiago en esta parte? Y muchos toman dicha expresión, hermanos, como una referencia tajante a la enfermedad física y como una justificación para la práctica de la sanidad divina. Toman estos versículos para hacer esas referencias o esas aplicaciones. Los que hacen tales cosas generalmente sacan los versículos, hermano, 14 al 15 de su contexto, tanto mediato como inmediato, y esto trae, hermano, como resultado una confusión, ¿verdad?, indebida del mensaje de la carta de Santiago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted está enfermo, usted quiere ¿verdad?, agarra su aceite y a veces hasta se unta solo y piensa que por eso Dios te está obligado a sanarlo, y no es lo que Santiago está enseñando. Ahora, recuerde que Santiago, hermano, está tratando de manera pastoral, teológica, los problemas espirituales, ¿verdad?, de sus lectores de la iglesia. Recuerde que ellos habían sido esparcidos y llevaban un tiempo, ¿verdad?, en esa persecución, y Santiago está hablando más que de la enfermedad física, está hablando más de los problemas espirituales, de los errores en los cuales ellos estaban cayendo, situaciones tales como qué hacer cuando viene la prueba, las tentaciones, el estudio y la aplicación de la palabra de Dios, la cuestión de la fe en relación con las obras. Santiago viene hablando del uso de la lengua, la relación con otros, ¿verdad?, con otros creyentes, la relación con el mundo, cómo vivir en un mundo, ¿verdad?, controlado socialmente por hombres injustos. Es lo que viene hablando Santiago, qué hacer ante la realidad de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que Santiago viene tratando a lo largo de la carta, hermano, y esas y otras cuestiones eminentemente espirituales afectaban, hermano, la vida de la audiencia en la carta de Santiago. Es por eso que Santiago dice ahí en el 14, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Bueno, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Entonces, de modo, hermano, que el contexto total de la epístola de Santiago manifiesta una situación de conflicto espiritual más que de un conflicto físico.
Lo que Santiago está hablando en estos textos es más de una realidad espiritual en la vida de las personas, en el corazón de su audiencia, que de una realidad física, ¿sí? Que de una realidad física, porque recuerda, hermano, dentro de la voluntad de Dios no necesariamente es que usted y yo estemos físicamente sanos toda la vida, sino que nuestro corazón pueda ser más a su semejanza, más acorde al corazón de Dios, ¿sí? Así podamos estar enfermos toda la vida. Entonces, hermanos, esa realidad no debe perderse de vista en la interpretación de estos versículos, ¿verdad? Que Santiago habla. Si se tiene en cuenta, hermano, lo que acabamos de mencionar, de lo que Santiago viene hablando, de cuestiones espirituales, no de cuestiones físicas, Santiago 5, 14 y 15, podrá usted y yo, podremos entenderlo de mejor manera dentro de su contexto. Recuerde que un pasaje sacado de su contexto, fuera de su contexto, solamente se vuelve un pretexto. ¿Para qué? Para poder hablar lo que yo quiero hablar y no lo que la Biblia enseña. Es decir, la pregunta que Santiago hace se podría leer así: ¿está alguno entre vosotros débil en la fe? Esa interpretación, hermanos, armoniza mejor, ¿verdad?, con el mensaje general de la carta de Santiago. Entonces, no se pudiera leer de esta forma: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Se traduciría de una mejor manera, conforme al original y a la palabra griega asteneo, se podría decir: ¿está alguno de vosotros débil en la fe? ¿Está alguno de nosotros débil en la fe? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer es llamar a los ancianos, ¿verdad?, para que oren por él, para que él pueda cobrar ánimo. ¿Qué es lo que usted generalmente hace cuando está desanimado? Digo que yo sé que no le sucede, ¿verdad? Aquí todos tenemos areola y todos somos súper cristianos. No fuera, ¿verdad? Todos pasamos diferentes situaciones que pues muchas veces nos provocan cansancio, nos provocan desánimo. Esa es una realidad, ¿verdad?, en la vida del cristiano. Entonces, reiteramos que Santiago no está refiriéndose a la persona que está en cama o al que padece alguna enfermedad. Santiago no está hablando de eso. Santiago no está hablando de eso, sino que escribió a aquellos que habían llegado, hermanos, a cansarse, que se habían debilitado tanto moral como espiritualmente por causa del sufrimiento, por causa de la persecución. Hermano, ¿por qué? Porque a lo largo de la vida cristiana, a lo largo, hermano, de el caminar en Cristo, puedes llegar a cansarte. Recuerde que los pasajes de lo que es el 13, el 12, 13, 11 al 13, hermano, y estos mismos pasajes, Santiago está haciendo énfasis en la oración. Y el contexto de eso es que está sufriendo por alguna razón, está sufriendo por la opresión de los ricos, está sufriendo porque están haciendo favoritismos dentro de la iglesia, está sufriendo por eso, y tienes que ser paciente hasta la venida de Cristo. Eso es lo que Santiago está hablando de que hay una debilidad moral, hay una debilidad espiritual por causa de ese sufrimiento, por causa de esa espera en el Señor. Estos son, hermanos, los que deben llamar y pedir ayuda de los ancianos de la iglesia, los que sufren de esta manera, los que están débiles en la fe, los que están de cierta manera desanimados, son los que deben pedir a los ancianos de la iglesia que vayan y oren. Los primeros líderes, hermanos, de la iglesia fueron instruidos para alentar, ¿verdad?, a los que estaban, alentar a los que estaban de poco ánimo, para poder, hermanos, sostener a los débiles en la fe, ¿sí? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Tesalonicenses 5, 14. Para ver cómo es que los primeros líderes en la iglesia tenían la responsabilidad, ¿verdad?, o fueron instruidos ¿para qué? Para poder alentar a los de poco ánimo, para poder sostener a los débiles. Primera carta a Tesalonicenses 5:14 dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados,
animen a los desalentados, sostengan a los débiles, asteneón, que es la palabra griega que se está traduciendo también aquí, y sean pacientes con todos. Hermanos, les exhortamos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todo. ¿Por qué? Porque cuando usted alenta a alguien, usted amonesta al indisciplinado, cuando usted tiene que sostener al débil, requiere ¿qué cosa? Paciencia. Requiere paciencia, hermano. ¿Por qué? Porque no siempre se entiende a la primera. Entonces Santiago, hermano, dijo que los ancianos debían orar por esa persona, ungiéndole con aceite. Y hermano, esto significa, o esto es significativo, que la palabra ungiéndole es aleipsantes. No sé mucho griego, pero esa es la parte en la que se traduce la palabra ungiéndole. Y hermano, se refiere a frotar con aceite, no ungir ceremonialmente. Recordemos que en el Antiguo Testamento se ungía ceremonialmente ¿a quién? Ungieron a David, ungieron a Aarón, Moisés a Aarón, ungieron Samuel a David, Samuel a Saúl y varias personas de esa manera. Se refiere a frotar con aceite y no ungirlo con aceite, como muchas veces se lleva erróneamente a la práctica. El escritor Daniel R. Hayden, hermano, en su libro Llamando a los ancianos a orar, dice lo siguiente con referente a lo que estamos hablando. Dice: por lo tanto, Santiago no está sugiriendo una unción ceremonial o ritual para conseguir la sanidad divina, sino que se está refiriendo a la práctica común de usar aceite como un medio de conceder honor, refrescar a la persona y mejorar su apariencia. Eso es lo que dice. Entonces, recordemos que en Lucas 7:38 la mujer ungió, ¿verdad?, con perfume los pies de Jesús, y encontramos mucha referencia en ese aspecto. En Lucas 7:46 el anfitrión, hermano, ungía con aceite la cabeza de los huéspedes, ¿sí? Ahora, ciertamente, hermano, la oración es esencial, o es en esencia, hermano, un instrumento que nos conecta con Dios y su propósito de tal forma que nosotros podamos vivir bajo su voluntad. Hermano, cuando tú oras, no es para que Dios te conceda todo lo que tú ores. Cuando tú y yo oramos, no es para que Dios te dé todo lo que tú quieras. Cuando tú y yo oramos, nuestra oración correcta debe ser direccionada hacia que la voluntad de Dios pueda cumplirse en mi vida. No importando lo que yo pase, no importando lo que yo viva, su voluntad perfecta, hermano, pueda ser verdad en nuestras vidas. Y referente a eso, hermano, vamos a ver alguien que es conocida como Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, hermano, decía lo siguiente: Señor, enséñame a tratar todo lo que viene a mi vida con la paz del alma y con la firme convicción de que tu voluntad gobierna todo. Ella tenía esa firme convicción, decía: Señor, enséñame a tratar todo lo que viene a mi vida con la paz del alma y con la firmeza, o con la firme convicción, de que tu voluntad gobierna todo. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones son para que tú y yo nos podamos someter a la voluntad de Dios. Cuando oramos a Dios, hermanos, cuando vamos delante de Dios, no es necesariamente para que Dios me conceda todo lo que yo estoy pidiendo, de la forma que sea, material, económica, de salud, emocional. Es para que nosotros podamos estar honrando y glorificando su nombre a través de lo que vivimos. Por eso es que la oración, hermano, es esencial y es un instrumento que nos conecta con Dios y sus propósitos, de tal manera que nosotros podamos vivir bajo su soberanía, bajo su voluntad. Y escucha esto: la oración es un instrumento poderoso siempre y cuando funcione dentro de los planes de Dios. Pidan todo, Jesús dijo: pidan todo al Padre en mi nombre y se les dará.
¿cierto o no? Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, le será hecho. Entonces, hermano, cuando usted ora y pide en el nombre de Jesús al Padre, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué cuando pido en el nombre de Jesús hacia el Padre? Si Jesús dijo, pidan todo al Padre en mi nombre y les será hecho. Hermano, porque todo tiene que estar medido, regulado bajo la voluntad de Dios. No bajo nuestra voluntad, no bajo nuestros deseos. Por eso es que la oración es un instrumento poderoso siempre y cuando funcione dentro de los planes de Dios, ¿sí? Dicho de otra manera, hermanos, Dios ha diseñado la oración para que ella funcione poderosamente, pero debe estar bajo los designios de su providencia, bajo los designios de su soberanía. Y esto significa que si lo que tú estás pidiendo, hermano, contradice los propósitos de Dios, es obvio que eso que pides, hermano, puede estar por encima de la voluntad de Dios. Un ejemplo de ellos es si tú le dices, Señor, ya no aguanto al cocodrilo de mi esposo. Señor, ya me tiene hasta acá mi esposa, etcétera, etcétera. Yo creo que mejor nos divorciamos, es lo mejor porque ya no nos entendemos, ya no nos llevamos bien. Además, Señor, ni para el gasto me da, además, ni me pone lonche. Mejor yo creo que ya lo mejor es separarnos. ¿Tú crees que Dios va a responder tu oración? Te pido que traigas a otro que sí me ame. Te pido que traigas a otra que sí me atienda. ¿Tú crees que Dios va a responder esa oración, hermano? No, porque el plan de Dios no es ese. Entonces, la oración es un instrumento poderoso siempre y cuando funcione dentro de los propósitos de Dios. Y hemos dicho, y dicho sea de paso, hemos dicho que el matrimonio, hermano, es la escuela de la santificación en nuestras vidas, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Cuando nosotros decimos cosas como esas, hermanos, no esperemos que Dios, hermano, conteste esas oraciones. Ahora, quizá usted de manera inmediata piense, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo cambiar los planes de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Para qué oro? Si Dios ya lo determinó de esa manera, ¿para qué oro? Porque a veces nos vamos al extremo, ¿verdad? Si no podemos, o nos dicen por un lado, tú puedes cambiar los planes de Dios y usamos textos sacados de su contexto para poder justificar eso, ¿sí? Cuando dice que Dios iba a destruir la tierra, ¿verdad? Iba a destruir al pueblo de Israel, que dice que Moisés oró y Dios cambió su perspectiva, pero no leemos el contexto de eso. Y entonces decimos, entonces tú puedes, hermano, tú puedes cambiar los planes de Dios a través de la oración. Y déjame decirte que eso es totalmente errado. Tú y yo no podemos cambiar los planes de Dios. Sin embargo, hermano, cuando yo pienso de esa manera, cuando yo pienso y digo, bueno, entonces, ¿qué razón tiene? Lo que yo estoy demostrando es que yo no he entendido, no he conocido, se me ha olvidado ¿verdad? ¿Por qué razón fue el que se nos dio la oración? Y te reitero, la oración no se nos dio ¿para qué? Ni para cambiar los planes de Dios, ni para que Dios me cumpliera y me concediera todos los deseos que yo tengo, sino ¿para qué? Para conectar, para tener una comunión con Él, para que a través de la oración yo pueda someterme a sus planes y a sus propósitos, para que en medio de lo que vivían la audiencia de Santiago, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la opresión que estaban recibiendo por parte de los ricos opresores, hermano, ellos pudieran tener fortaleza en medio de ese desánimo de decir, ¿cuándo viene Cristo? Porque yo ya no soporto la aflicción que estamos pasando como pueblo, como cristianos. Y entonces la oración fue diseñada para eso, para poder fortalecernos en medio de lo que vivimos. La pregunta es, cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás batallando con tu pecado, cuando tú y yo estamos siendo perseguidos, siendo vituperados, siendo calumniados, aún por los mismos miembros de nuestra propia casa, ¿vamos a Dios en oración para poder ser fortalecidos en medio de esas situaciones? ¿O lo que hago es arremeter y sacar la carne a relucir
¿Para qué? Para que vean que yo no me dejo. Cuando tú eres lastimado, vas en oración. Cuando tú te diste cuenta de muchas verdades, vas en oración a Dios y decirle: Señor, perdónale sus pecados. No sabían lo que hacían, como dijo Esteban, ¿verdad? O vas y lo publicas y haces escarnio de ello en el Facebook. O vas y lo publicas en el Facebook y empiezas a arremeter y a pelear en el Facebook. Eso es lo peor que podemos hacer, hermano. El Facebook no se diseñó para eso. O no lo debemos, mejor dicho, usar para eso. Entonces, recordemos por qué fue dada la oración. Escucha esto. Nosotros no recibimos la oración para cambiar la voluntad de Dios. Nosotros no recibimos la oración para cambiar la voluntad de Dios acorde a lo que Santiago, hermanos, está haciendo. No se nos dio la oración para cambiar la voluntad santa, perfecta, sobre de nuestro Dios por nuestra voluntad o por tu voluntad y por la mía, que es pecaminosa, limitada, humana y terrenal. O sea, mi voluntad es así. Mi voluntad no es santa, no es perfecta, ¿verdad? Como la voluntad de Dios. Mi voluntad, hermano, es pecaminosa, es limitada, es humana y terrenal. Santiago lo dijo en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? De mi corazón pecaminoso, de mi egoísmo, ¿sí? De centrarme en mí mismo. De hecho, hermano, si lo pensamos bien, no nos conviene que Dios haga ese trueque con nosotros. No nos conviene que Dios haga ese cambalache con nosotros, que cambie su voluntad por la voluntad de nosotros, ¿sí? Porque cuando Dios hace uso de su voluntad, hermano, siempre está buscando tu mayor bienestar. Cuando Dios, hermano, hace uso de su voluntad, siempre está buscando tu bienestar. Entonces, ¿por qué me tiene de esta manera? Entonces, ¿por qué hay escasez en mi vida? Porque quiere que tu confianza esté plenamente en Él, no en las circunstancias, no en la provisión, no en lo material, no en las personas, no porque no puedas echar mano de ello, pero tu primer recurso, tu corazón, donde debe estar plantado y cimentado, es en la confianza en Dios. ¿Sí? Lo veíamos algún par de semanas atrás. Donde está vuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Y hablábamos en ese entonces del dinero, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace su voluntad, ejerce su voluntad, siempre estará buscando el mayor bien. Porque cuando yo quiero que sea mi voluntad la que se haga, hermano, lo que yo estoy persiguiendo, lo que yo estoy buscando son mis propios deseos pecaminosos. Estoy buscando mi propio bienestar, estoy buscando sentir aquellas cosas que yo más deseo y que llenan mi tanque emocional, ¿sí? Que llenan mi tanque emocional. Entonces, debemos entender, hermanos, que la eficacia de la oración depende de múltiples factores, pero el factor principal, el factor más importante, el factor que determina el poder de mi oración es la voluntad de Dios. Cuando yo pido y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se te será hecho, sí, pero ese pedir al Padre debe estar alineado con el plan y el propósito de Dios. Debe estar alineado con el plan y el propósito de Dios, para que entonces nos pueda ser concedido aquello que pedimos, ¿sí? Entonces ¿por qué? Porque de lo contrario solamente oraré de una manera egoísta. Por eso Santiago mismo decía me parece que en el capítulo 2 decía que si pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestro propio deleite, para nuestra propia complacencia. Entonces, debemos entender eso, hermano, que todo debe estar regulado por la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, debemos entender que esa eficacia depende
de su voluntad. Y si la entendemos, hermano, así entonces la oración es uno de las mejores prácticas o ejercicios o disciplinas espirituales en las cuales yo, hermano, puedo implementar en mi vida o puedo crecer en mi vida. Es decir, si a veces oraba 5 minutos, ahora ya oro 10, ¿verdad? Tengo que ir implementando mi comunión con Dios sin llegar a la religiosidad, hermano, sin llegar al sentido de lo que mismo en los evangelios decía, ¿crees que por tus muchas palabrerías serás escuchado? No, realmente es abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Dios y expresarle nuestra necesidad, pero también decir como Jesús, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, Señor, perdón, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dijo, no, Señor, pues concédemelo, yo soy tu hijo, yo, Señor, mira, te he obedecido, ¿por qué tengo que ir a la cruz? Jesús no dijo eso. Jesús dijo antes que mi voluntad, que se haga la tuya. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en nuestras vidas, y nos conviene hacerla crecer en nuestras vidas. ¿Qué cosa? La oración. La oración. Porque decíamos hace 8 días que la oración es como el aire en la vida de la persona. Si a la persona se le acaba el oxígeno, se muere. Al cristiano, si deja de orar, se muere también espiritualmente. Y vuelve a su carne, vuelve a sus impulsos, vuelve a su enojo, vuelve a su arrogancia, vuelve a su orgullo, vuelve a sumergirse, ¿verdad?, en la depresión. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra relación con Dios. Entonces, los versículos 14 y 15, hermanos, son uno de los textos, entre otros, que han sido malinterpretados y hasta abusados, sobre todo por el movimiento de la superfe, ¿verdad? De la superfe, el movimiento de proclámalo y recíbelo, del movimiento de señales, prodigios o de apóstoles y profetas. Es el movimiento, hermanos, con diferentes nombres, ¿sí? Que cuando se ora, ¿verdad?, y no sucede nada, ¿qué pasa? Es que no tienes fe. No, es que lo que no estás haciendo es alinear lo que estás pidiendo, no es alinear lo que estás pidiendo a los propósitos y a la voluntad de Dios. Y ese movimiento ha enseñado, hermano, que tus palabras tienen poder y que tú puedes crear realidades cuando tú pronuncias esas palabras con cierto grado de fe. Es que decláralo y así te va a ser hecho. Es que tú decrétalo, recíbelo, debes de creerlo por fe. Y le agregan, porque tú puedes dice, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces tú haz lo mismo. Y eso es total aberración, hermano, porque tú no puedes llamar a las cosas que no son como si fuesen, porque tú no eres Dios. Tú y yo no somos Dios. El único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen es Dios. Pero, hermano, entonces déjame decirte, ¿verdad?, decepcionarte diciéndote que esa premisa de hacerlo de esa manera es completamente antibíblico, ¿sí? De la superfe, del movimiento de proclámalo, recíbelo, de ven y recibe tu milagro. Vamos a hacer una campaña de milagros y sanidades. Todo eso, hermano, aberra lo antibíblico, porque no vemos que los apóstoles hayan dejado una enseñanza de esa manera. No lo vemos. Y cuando tú vas a esos eventos y no pasa nada en tu vida, terminas todo frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucede? ¿Por qué aquello? Pues porque no hemos entendido lo que Santiago nos está ahora haciendo entender a través de lo que estamos hablando. De hecho, hermano, esta práctica no estaba ni siquiera en la historia de la iglesia en 2000 años, ¿sí? Esa práctica de la superfe, del superungimiento y todo eso, hermano, 2000 años atrás no estaba esa enseñanza. Esa enseñanza se empezó a acuñar hace 20 o 30 años erróneamente dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque apela a mis emociones, apela a mis deseos, apela a mi pecaminosidad. Y hermanos, muchas iglesias, hermano, practican, ¿verdad?, este tipo de cosas, de la superfe, de que decláralo y que recibe tu milagro, ¿verdad?, y que vamos a orar, hermano, y lastimosamente, en una idea errónea y errada que es antibíblica.
¿No ha pasado, hermano, que dice el versículo 14, que llamen a los ancianos de la iglesia para que ungiéndolo con aceite y entonces el enfermo va a sanar? No muchas veces hasta agarras el aceite, te lo pones en la mano y empiezas como que cuando tocas el aceite, como que te vuelves más espiritual, ¿verdad? Como que hasta, oh sí, Padre, sí, en esta hora, y vamos a orar y vamos a declarar sanidad sobre la vida de mi hermano. Y hermano, son prácticas que son antibíblicas, que la Biblia no registra, son prácticas que la Biblia no enseña, ¿verdad? Y cuando dice Santiago que llamen a los ancianos de la iglesia, la pregunta es, ¿por qué el enfermo, ¿verdad?, no va a visitar a los ancianos? La pregunta sería eso. Bueno, una posible respuesta es que el hermano está muy débil. De hecho, el texto original es lo que está sugiriendo cuando habla del enfermo. Es alguien que está débil espiritualmente, es un enfermo que está desvalido prácticamente de tan débil que está, ¿sí? Es necesario que llamen a los ancianos y que ellos vayan y oren por él y que lo pongan o lo puedan ungir con aceite, ¿sí? Ahora, algo que debemos notar, hermano, es que el texto no está enfatizando, ¿verdad?, en el aceite. El texto que Santiago nos está hablando no está enfatizando en el aceite. El texto, hermano, no está ni siquiera enfatizando en la sanidad de la persona. No está enfatizando en eso como lo hacen algunas iglesias y que como algunas iglesias enfatizan mucho en esa cuestión. El texto, hermano, está enfatizando la oración en diferentes contextos, ¿sí? Lo que el texto está enfatizando es la oración. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, hermano, el aceite se usaba para dar frescura a la persona. En algunas ocasiones se usaba para poder untar en algunas heridas, pero no daba sanidad. Por eso es la confusión y la mala interpretación de que hoy los superungidos quieren usar para poder sacar algún provecho de las personas. Y es cierto, hermano, que algunas personas, ¿verdad?, le decía en la antigüedad, ¿verdad?, usaban aceite por asuntos medicinales también, pero no eran tan frecuentes, sino se usaba para y no se usaba, ¿verdad?, para todas las enfermedades. Era más bien, hermano, cosa de la piel o causas que tenían en la piel, enfermedades de la piel, de manera que no pudiéramos decir que este era el uso adecuado del aceite o de lo que Santiago está hablando, a lo cual, hermano, se le hace mucho énfasis. Douglas Moo, hermano, uno de los académicos del Nuevo Testamento, dice con relación a lo que acabamos de explicar, dice: concluimos, por tanto, que el ungir en el versículo 14, ¿verdad?, se refiere a una acción física, que en el versículo 14 se refiere a una acción física con significado simbólico. En la medida en la que los ancianos oran, ellos han de ungir al enfermo para simbolizar que esa persona está siendo consagrada para atención y cuidado especial de parte de Dios, como lo era en el Antiguo Testamento. Los ungían ¿para qué? Para separarnos para una tarea en específico, para un trato en específico delante de Dios. Es decir, lo que hacían era ungirlo ¿para qué? Simplemente para decirle a Dios: atiéndelo, ¿verdad? Sánalo, Señor. Ahora, Santiago dice que la oración, cuando es hecha con fe, transformará al enfermo, sanará al enfermo. Si eso, hermano, fuera lo único que el texto dice, o mejor dicho, si eso fuera lo único que la Biblia dice, entonces diríamos que todas las oraciones hechas con fe van a resultar o van a sanar al enfermo o van a ser contestadas, y eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, déjame decirte esto: la fe por sí sola, hermano, no es garantía de que la oración va a llevar a cabo los propósitos que yo quiero. La fe por sí sola no es garantía que la oración vaya a llevar a cabo los propósitos que yo quiero. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo de ello es Pablo. Pablo dice que tenía una enfermedad
Muchos dicen que los ojos, ¿verdad? Tenía una enfermedad. Y mira que Pablo, hermano, era un hombre de fe, vivió en fe, vivió por fe y era un hombre de oración. Pero Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón. Se lo pidió 3 veces y el Señor le dijo: Pablo, como yo te he dado muchas revelaciones y he estado contigo y tú me has sido fiel y tú has sido muy maltratado, te lo voy a conceder. Le dijo así. ¿Qué le dijo? No, mi buen Pablo, no te lo voy a quitar. Ahí en 2 Corintios 12:8 puede encontrar esa historia. El aguijón, que muchos entienden, hermano, era una especie de enfermedad en su vida de Pablo, en la vida de Pablo, y el Señor le dijo: no puedo quitarte el aguijón, Pablo, porque el aguijón se te ha dado para que se te abofetee de tal manera que no te enaltezcas de las revelaciones que has recibido hasta ahora. Así que, Pablo, con todo el dolor de mi corazón, no te voy a sanar, no te lo voy a otorgar. Entonces, hermano, no solamente la fe implica eso. ¿Sí? La fe por sí sola no es garantía, hermano, de que las oraciones sean contestadas, sino que todo tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. Si en su voluntad está, será otorgado. Si no, así debe de ser, hermano. ¿Cuántos aguijones o qué aguijón el Señor tiene que dejar en tu vida para que te vuelvas dependiente de Dios? ¿Qué aguijón hay en tu vida que el Señor te ha dejado ahí, que no te va a quitar, para que te vuelvas dependiente de Él? ¿Qué aguijón hay en nuestras vidas? ¿Qué hay aquello que el Señor no nos ha concedido para poder estar ahí? Si, hermano, si con el aguijón, ¿verdad?, puesto, colocado, dado, nos cuesta trabajo a veces seguir a Cristo. Y si se nos los quitan, hermano, menos lo seguimos, ¿verdad? Menos lo seguimos. Entonces, Santiago, hermano, nos está diciendo que aun cuando oramos con fe, no es una promesa incondicional de sanidad en nuestras vidas. Todo depende de la voluntad de Dios. Todo tiene que estar regulado conforme a su voluntad, conforme a su propósito. ¿Sí? Ahora, el mismo Santiago, hermanos, nos deja ver que la fe tiene un rol que jugar debajo de la providencia y la soberanía de Dios. Y escucha esto. Escucha esto. La oración ha sido diseñada como instrumento poderoso en la vida del cristiano bajo la providencia y la soberanía de Dios. La oración ha sido diseñada como instrumento poderoso en la vida del cristiano bajo la providencia y la soberanía de Dios. Recordemos que Santiago nos dice en el capítulo 1 que el hombre que va a pedir, lo que decíamos hace un rato, debe pedir ¿con qué? Con fe. Si tú vas a pedir a Dios, pide con fe, ciertamente, porque si no tienes esa fe, Él es un hombre inestable en todos sus caminos y que ese hombre dice no debe esperar recibir nada de parte de Dios. Mateo 15:58 nos dice que Jesús, ¿verdad?, estaba en Nazaret, y el texto, hermano, nos habla de que cuando Jesús no pudo hacer muchos milagros, ¿verdad?, por la incredulidad de las personas. Entonces su incredulidad afectó, hermanos, el número de milagros que Jesús pudo haber hecho ahí. Y todos esos milagros iban direccionados o estaban controlados, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Estaban controlados por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, por la providencia de Dios. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, mi petición delante de ti es esta, pero si tú no me la concedes, aún así voy a seguir confiando en ti. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Pablo no le fue concedida la petición. Ahora, Pablo dejó de confiar en Dios, Pablo dejó de ejercer su ministerio, Pablo dejó de hacer aquello que Dios lo había mandado hacer. No, él siguió teniendo fe, siguió creciendo en fe, siguió creciendo en comunión con Dios. Versículos 15 y 16 de nuestro texto base dice: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros
Para que sean sanados, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, y ahí es donde se nos rompen los circuitos. Porque o por fin sí o no se nos va a conceder la oración. Santiago conecta, hermano, la oración con la enfermedad, y Santiago nos deja ver claramente qué cosa, que él entiende que hay enfermedades que vienen como resultado, hermanos, de pecados en nuestras vidas. Hay enfermedades que vienen como el resultado de estar pecando delante de Dios. Santiago está diciendo, si la enfermedad resulta como consecuencia de tu pecado, esto es lo que debes hacer. Confesar más oración es igual a sanidad. Y no habla de una sanidad física necesariamente, hermano. La conclusión es clara cuando dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La preocupación mutua de los unos por los otros es la manera, hermanos, de combatir el desánimo y el decaimiento. ¿Sí? La cura está en la confesión personal y la preocupación en la oración. La sanidad, hermano, para que seáis sanados, no es sanidad corporal, no es una sanidad física, es una sanidad del alma. Porque tú puedes estar físicamente sano, pero espiritualmente enfermo, como es como era la condición en la que estábamos nosotros cuando vivíamos sin Cristo. Estábamos totalmente perdidos en nuestros pecados y estábamos enfermos espiritualmente y moribundos. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo a través del sacrificio que realizó en la cruz del Calvario, y por haber resucitado al tercer día, ¿verdad? Él nos dio vida por medio de Él. Y escucha esto, hermano. Para ser eficaz, la oración, hermano, la oración exige un espíritu de reconciliación, una disposición de parte del ofendido a eliminar toda raíz de amargura y a recibir de corazón al ofensor. Entonces, hermano, mientras yo siga guardando rencor en mi corazón por esa persona, no esperes que Dios te conteste tus oraciones. No esperes que Dios te conteste las oraciones. No esperes que Dios atienda tus oraciones, porque antes de atender tus oraciones, te va a decir, bueno, primero ponte a cuentas. No dice que simplemente cuando vamos a dar nuestra ofrenda, dice, si te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, dice, ve y arregla las cosas, ve y haz las paces, y después dice, trae tu ofrenda. Hermano, ¿y cuántas veces no actuamos o no vivimos de esa manera? Guardando resentimiento en el corazón por alguien, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por el pastor, por los hermanos, por el de mi trabajo, por mi tía, por mi primo, por no sé quién. Y queremos, hermano, nos atrevemos todavía a ir delante de Dios sin arrepentimiento, a pedir que nos otorgue alguna petición. Hermano, eso es burlarse de Dios, porque primero tengo que ponerme a cuentas con Él. El orgullo, hermano, y el miedo son lo que impiden la confesión del pecador. Igualmente son el orgullo y el miedo los que impiden que el ofendido extienda perdón y reconciliación al ofensor. Si yo no lo hago, primero es porque hay orgullo en mi corazón. Si yo no lo hago, es porque quizás tengo miedo a ser lastimado nuevamente. Pero hermano, lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que ir a arreglar las cuentas con Dios. Versículo 17 y 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago, hermano, termina dando un ejemplo como lo hizo cuando hablábamos del ejemplo de Job, de la paciencia de Job. Recuerda cuando hablábamos hace 8 o 15 días que dice, vean a Job,
Vean, tenemos por bienaventurado a Job, a los profetas, y a Job en su paciencia. Así como en aquel momento Santiago estaba hablando de ver o adoptar la paciencia que tuvieron los profetas al ser despreciados, al ser golpeados, a ser muertos por causa de la palabra, por causa del evangelio. Y Job, a pesar de haber sido metido en esa aflicción en su vida, tuvo la paciencia. Dice, así como Job, ¿verdad?, tuvo paciencia y la confianza en Dios en medio de la aflicción en la cual fue sometido y el sufrimiento. Ahora Santiago está poniendo un ejemplo con Elías, ¿verdad? ¿De qué? De la eficacia de la oración. Entonces, como creyentes, hermanos, tenemos que perseverar en la confianza en Dios, como lo hicieron Job y los profetas, y debemos, hermanos, esperar ver contestaciones a nuestras oraciones como las vio Elías. Sin embargo, hermanos, Elías oró acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué no llovió en ese tiempo? Porque Dios así lo había determinado, ¿verdad? Y a veces usted, cuando llueve, ¿verdad?, y usted quiere llegar a su casa y no se quiere mojar, queremos hacerle como Elías, ¿verdad? Señor, cierra los cielos en lo que llego a mi casa para no mojarme. Hermano, no nos va a contestar el Señor, ¿verdad? Y a veces tomamos ese tipo de acciones. Entonces recordemos, hermano, lo que ya habíamos dicho: la paciencia sin oración se convierte simplemente en un mero aguante, ¿sí? Pero la oración sin paciencia, conduce a mucha frustración, porque Dios no siempre tiende a bien, contestar de inmediato o simplemente no contestar, como lo vimos en el ejemplo de Pablo. Las dos cosas son necesarias en nuestra experiencia como creyentes en medio, hermano, de nuestro mundo de injusticias, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que entender que la oración y la fe van más allá de simplemente la sanidad física. La oración y la fe va apuntada y direccionada a una sanidad en mi corazón, a un alinearlo, ¿verdad?, a la voluntad y a los propósitos de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tú y yo hemos estado orando que no ha estado alineado delante de Dios? ¿Cómo hemos tomado nuestra oración? ¿Cómo hemos aplicado la fe a nuestras vidas? ¿Hemos actuado de esta manera? Entendemos, hermano, que cuando dice que cuando uno está enfermo, que llama a los ancianos, que ore por ellos, lo ungieran con aceite. Entendemos que no se refiere y no enfatiza en el aceite, que el aceite, hermano, no tiene ningún poder divino. No, es que pastor, es que el aceite es la representación del Espíritu. No tiene ningún poder divino. Santiago nos los está diciendo, no tiene ningún poder divino. Entonces, no porque tú y yo unjamos con aceite a alguien, quiere decir que Dios está obligado a sanarlo. No es así. No es así, porque no es el énfasis. El énfasis es que cuando tú y yo estamos débiles, cuando tú y yo estamos moralmente con la capa caída, como decimos, los ancianos tienen que ir a orar para dar ánimo. Tenemos que orar, confesar nuestros pecados, entender que si mi condición, ¿verdad?, de enfermedad o de desánimo viene o es por consecuencia de mi pecado, tengo que arreglar mi vida delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu vida el día de hoy delante de Dios? ¿Tu vida la has arreglado delante de Dios? ¿Tu vida la has llevado delante de Dios y has confesado tus pecados delante de Dios para recibir perdón? Y entonces Dios pueda escuchar tus oraciones. Dios puede hacerte más a su imagen y semejanza. ¿Cómo ha estado tu vida? Tu oración va más direccionada a lo que tú quieres, a tus propósitos, a tus planes, o está alineada a la voluntad de Dios. ¿Cómo está, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque entendemos que Santiago no está hablando de la superfe ni el superungimiento, Señor. Y llevar a la práctica estas cosas, Señor, es
entendemos que es antibíblico, que tú no lo estás enseñando en estos textos, que son los textos que más se utilizan para respaldar de cierta manera esas acciones que van más direccionadas a las emociones, van más direccionadas a lo que yo quiero oír, lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero ver. Señor, que realmente a la sanidad del corazón, que es lo que viene hablando Santiago, para poder ser más piadoso, para poder ser más como tú, para poder ser alguien que pueda otorgar perdón, que no pueda guardar rencor o resentimiento en su vida, Padre, para poder obrar de una manera correcta, sabiendo, Señor, que lo que tú nos dices es que la oración, Señor, la oración va más direccionada a nuestra relación contigo, a poder buscar tu voluntad para que en medio aún de la aflicción, aún en medio de la espera en lo que Cristo viene, Señor, podamos seguir glorificando tu nombre, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio, Señor, de las circunstancias que nos rodean, podamos, Señor, seguir glorificando tu nombre. Padre, por ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, que sea, Señor, causando un efecto en la vida de mis hermanos, Señor, para que en su vida puedan tener crecimiento espiritual, que sus corazones, nuestros corazones, puedan seguir o continuar siendo moldeados para parecernos más a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Gloria a Dios.